Saludos cordiales, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase virtual de matemática con el tema vectores en R3, operaciones geométricas vectoriales. Vectores en el espacio R3, definición del vector en el espacio. Un vector en el espacio es cualquier segmento orientado que tiene su origen en un punto y su extremo en otro. Un vector es aquel que tiene módulo, es decir, su tamaño, dirección y sentido. Características de un vector. Los vectores se representan geométricamente con segmentos lineales terminados en una punta de flecha y se les asigna por lo general una letra que en su parte superior lleva una pequeña flecha dibujada de izquierda a derecha. Así, por ejemplo, se puede tener la letra A con una flechita y significa el vector A. Si estamos en física, podemos tener, por ejemplo, la F que significa fuerza, la A que significa aceleración, la V que significa velocidad, W que significa peso. Y así cada uno de los vectores puede ser representado por medio de una letra y encima una flechita. Un vector tiene módulo, dirección y sentido. El módulo viene a ser el tamaño del vector y se lo representa con la letra o la letra entre barras. La dirección viene a ser la inclinación de la recta y está representada con un ángulo. También se puede utilizar los puntos cardinales, como el norte, sur, este y oeste, eso indica dirección. Y el sentido está dado por la punta de la flecha. Si tiene signo positivo no se lo pone y cuando es signo negativo se lo pone al menos. A continuación se va a tener unos ejemplos para poder reconocer las características de un vector. En este ejemplo se puede observar que los tres vectores tienen igual módulo, es decir, el mismo tamaño, pero sus direcciones y sus sentidos son distintos. En este gráfico podemos observar que tienen distinto tamaño, distinto módulo, pero la dirección y el sentido son las mismas. En este gráfico podemos observar que el módulo es igual, la dirección es igual, pero la punta de la flecha están en sentidos contrarios, por lo tanto tiene distinto sentido. Magnitudes físicas. Se tiene dos magnitudes. Magnitud escalar son aquellas que están definidas exclusivamente por un módulo, es decir, es un número acompañado de una unidad. En este caso tenemos la masa, 5 kilogramos, el tiempo, 27 segundos, la temperatura, 400 grados centígrados, la distancia, 78 kilómetros. También se tiene las magnitudes vectoriales, que son aquellas que quedan definidas con un módulo, una dirección y un sentido, como por ejemplo la velocidad, la fuerza, el peso, el desplazamiento, la aceleración, entre otros. Operaciones geométricas vectoriales. Suma geométrica de vectores. Al sumar dos vectores se obtiene otro vector, que se lo llama suma o resultante. Para obtener el vector suma es necesario recurrir a lo que se le conoce como regla del polígono. Esto es, se dibuja los vectores uno a continuación de otro y luego se traza la línea desde el inicio del primer vector hasta el final del último vector para obtener la suma. Así, tenemos los vectores A y B, donde le coloco el primero el A y a continuación el vector B y la línea de roja viene a ser el resultado de la suma. A continuación se tiene la siguiente suma de vectores. Se tiene los vectores A, B y C y se desea la suma de los tres. Para esto vamos a colocar el primer vector con igual módulo, igual dirección y sentido. Así. Se dibuja primero el vector a continuación se dibuja el vector B con las mismas características, es decir, el mismo módulo, dirección y sentido. Luego se dibuja el vector C a continuación del B de la misma manera, con las mismas características. Finalmente se dibuja el vector de color negro, que viene a ser el resultado. ¿Cómo se dibuja este vector? Desde el inicio del vector A hasta el final del vector C, que es el último vector, y ese sería mi resultado de A más B más C. Resta geométrica de vectores. Para la resta se procede de la misma forma que la suma, pero el vector que se resta se debe dibujar su opuesto, o sea, el signo negativo cambia el sentido del vector. Luego el vector resultante es el que va desde el punto inicial del vector hasta el final del vector que se le cambió de signo. Cabe mencionar que la resta no es conmutativa, es decir, no es lo mismo A menos B que B menos A. Se tienen dos vectores A y B,
Se le dibuja el vector A, luego el vector B. Como me dice menos B, cambio el sentido del vector hacia el otro lado y ese sería menos B, de tal manera que la línea de color rojo viene a ser el resultado de la recta. Se tiene el siguiente ejercicio. Vamos a realizar la resta R1 A menos B. Se dibuja el vector A, se dibuja el vector B. Como es la resta, se debe dibujar el vector menos B, y eso es en la misma dirección, pero sentido contrario viene a ser menos B. El vector resultante, o sea, la respuesta R1, viene a ser el vector que une el inicio del vector A con el final del vector menos B. Se va a realizar la resta R2, que es B menos A, o sea, al revés. Primero dibujo el vector B. Se dibuja el vector A. Se dibuja el vector menos A, que viene a ser el opuesto del vector A. El vector que resulta de esta recta viene a ser el vector que se une desde el inicio del vector B hasta el final del menos A, y ese viene a ser el resultado 2. Como se puede observar, el vector negro no es igual al vector rojo, están opuestos. Con eso se confirma que la resta no es conmutativa. Multiplicación de un escalar por un vector. Al multiplicar un escalar por un vector se tienen los siguientes casos. El primer caso dice que si yo multiplico un vector por un número mayor que 1, lo único que hace es aumentar el tamaño del vector. Así, por ejemplo, me dan el vector A, quiero obtener el vector 3A. Para esto voy a hacer como que dibujara 3 veces el vector A. 1, 2 y 3. Y este sería 3A. Ha aumentado el vector en la misma dirección, en el mismo sentido y el mismo tamaño 3 veces. El caso 2 es, si se multiplica por un número mayor que 0 y menor que 1, el vector disminuye, es decir, cambia el módulo y se mantiene la dirección y sentido. Así, por ejemplo, se tiene el vector C. Quiero 0,5C. Significa que voy a dividir el vector en 4 partes. Es decir, mi vector será la cuarta parte del vector color verde. El tercer caso es si se multiplica por un número negativo, el vector cambia en el sentido y también cambia en módulo. Ejemplo, dado el vector D, se desea obtener el vector menos 3D. Se tiene el vector D, por lo tanto, para multiplicar por menos 3 va a cambiar el sentido. Cambia el sentido de la flecha, por lo tanto, dibujo 3 vectores pequeños en el otro sentido. Y con eso tengo la resultante de menos 3D. Eso es todo por hoy, estimados estudiantes. Un buen día. Muchas gracias.